Eh, si revisamos ese ejercicio que plantean ahí de justamente tener los números impares, vemos que lo que tenemos que imprimir son saltos de 2 en 2, ¿no? El 1, el 3, el 5 y el 7, ¿no? Ah, hacerle un incremento de 2. Claro, lo que yo puedo hacer es incrementarle al for el salto justamente, ¿no? ¿Alguno más tiene duda con ese ejercicio? ¿Ninguno? ¿Ya lo entregaron todo? ¿Lo hicieron todo bien? Son todos unos genios. Son todos unos A mí grosos no me estos. salió ningún ejercicio, profe. ¿Cómo que no le salió ninguno, Santiago? ¿De cuáles? Desde el primero hasta el último. ¿Y lo intentó? Sí, me harté de intentarlo. Y siempre hay un error. Siempre busco el error. Y en mi cerebro sí funciona el, el, el coso, pero en la Sí. computadora no. Bien. ¿Hizo diagrama de flujo? Sí. Encima vi tutoriales de un programa en la computadora que también hace diagrama de flujo y sí me sale, pero de ahí a que funcione no me sale. Bueno, hay que hacer diagrama de flujo, hay que sentarse, no pasa nada, no se desespere porque es lo que hablamos siempre, ¿no? En un principio, esto siempre tiene, digamos, es cambiar la forma de pensar. Y hay gente que entiende más rápido esta forma de pensar y gente que entiende más lento. No pasa nada, ¿sí? Porque es parte del proceso. Eh, Hay gente que entiende más rápido cómo tocar una guitarra y hay gente como yo que no lo puede hacer nunca en su vida. Entonces, son distintas capacidades. La historia es que hay que sentarse y practicar y ver. Eh, si quieren, resolvemos ese del ejercicio, ¿sí? No sé, ¿ya lo hicieron? El ejercicio de Ford que imprime números impares. Sí. No, ¿No? No no, porque escuché. no sale. Bueno, vamos a resolver entonces el ejercicio de los números impares y vamos a ver qué sale. ¿Les parece? Lo importante es que, lo importante es que ustedes, nada, le pongan ganas a esto. Si no le ponen ganas, eh, vamos a estar de vuelta el año que viene acá. Vamos a hacerlo completo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer, a ver si tengo alguna página ni me acuerdo cuáles son las páginas de diagrama de flujo. Eh, vamos a tratar de hacerlo con diagrama de flujo y todo. Eh, en este era. Bueno, me alegro que le haya salido el do while. Importante. Profe, yo tengo una pregunta. Diga. Eh, yo quise hacer uno de los primeros ejercicios como para practicar Sí, y, y era ingresar dos números y sumar. sí, Sumar, y sumar esos dos números. Entonces pongo eh, printf, ingresar el número y guardar en una variable. sí. Ingreso el primer número y no me lo guarda y no me deja ingresar el segundo número. ¿Y por qué será eso? Ah, no sé. ¿Cómo, cómo estás haciendo el ingreso del número? ¿Sí? Acordate que tenés que poner el printf, el punto y coma y demás, y después tenés que hacer el scanf, ¿sí? Entre comillas por ciento de, coma, ampersand. Si no pones así, no funciona. Sí, hago eso y pongo abajo eh, printf, ingresar el número B, scanf y guardarlo en la variable B y se me clava el programa y no funciona. A ver, ahí vamos. Esperen que vamos a agarrar uno de estos. Esto lo hemos hecho 1000 veces y está en todos los videitos que hemos estado viendo, ¿no? A ver, esperen que comparto un segundo.
Compartir pantalla. Sí, este es el... esto tiene un montón de cosas que no sirven. Así. ¿Qué tenemos que hacer acá? Si quiero sumar estos dos números, ya lo hemos hecho 1000 veces. Int n1, n2, supongamos. Punto y coma. ¿Sí? Después, ¿qué viene? Pero. Print f. Ingrese n1. ¿Sí? Punto y coma. Ahora scanf. Comilla, por ciento de coma n1. Ampersand n1. ¿Sí? N2. N2. Y si quiero sumar, ¿qué tengo que poner? Y acá le ponemos N3. N3 es igual a N1 más N2. Punto y coma. ¿Qué pasa si en N1 más N2 pongo espacio? No El funciona. espacio no tiene nada que ver. Printf. Resultado. Dos puntos, espacio. Por ciento de. Coma N3. Ingrese N1, 5. Ingrese N2, 3. Resultado 8. ¿Sí? Si hace esto, tiene que andar. De eso se trata la electrónica y la programación. ¿Estamos bien? No tengo que poner suma. ¿Eh? No tengo que poner suma. Y claro, tiene que ponerse a practicar. Si no se pone a practicar, no va a funcionar. Bueno, les decía que íbamos a hacer esto. Denme un segundo. Compartimos esto. ¿Sí? ¿Cómo arrancamos? Este es una web para hacer diagrama de flujo gratis. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué tenemos que hacer? Dijimos que íbamos a hacer el del for, que va a resolver el tema de imprimir los números impares, ¿sí? ¿Cómo arrancamos? Inicio. Y con inicio, no nos va a quedar otra. Inicio. ¿Sí? Bien, ¿ahora qué hacemos? Declarar Bueno, variable. me inicio. Declarar variable. ¿Cómo declaramos variable? Con... Declaramos variable. no sé si está por acá. Esta, profe, en el segundo renglón. Tercero. Acá. ¿Sí? ¿Qué variable en principio vamos a tener? I. Vamos a tener la variable I. ¿Qué otra variable vamos a tener? LN. El número, ¿sí? O sea, la cantidad de números que tengo que imprimir. ¿Sí? Porque decía que tengo que ingresar la cantidad de números hasta cuál quería imprimir, ¿o no? Nos dice que tiene que ingresar un número y nosotros calcular todos los impares. Claro, bueno, entonces los impares hasta ahí. Le pongamos así número máximo si quieren. ¿Sí? Número máximo. Y yo creo que hasta ahí no manche. Pero bueno, vamos a dejarla ahí abierta por las dudas. Si no hace falta otra variable, volvemos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Este programa hace tal cosa. Imprimir en pantalla. Imprimir en pantalla. ¿Dónde está el de imprimir en pantalla acá?
Ahí, profe, casi en el penúltimo renglón. Primero. De más arriba. Acá. Ahí. Claramente no estoy muy despierto para encontrar simbolito. Podemos poner acá este programa. Calcula. No, imprime. Imprime los impares. Bien. Ya tenemos esto resuelto. Ahora, ¿qué más? Abrimos el for. Y no. Ah, le pedimos que ingrese el número. Primero le tenemos que decir que ingrese el número. ¿Se va entendiendo lo que estamos haciendo? ¿El resto lo va entendiendo? Es el momento de decir que no. Profe, Sí, yo cuando hice los ejercicios de while, sí. me costaron hacerlo, o sea, tengo que seguir practicando. Pero no entiendo, veo que hay veces que la variable se declara arriba y otra vez que se ingresa el valor adentro de while. Y bueno, eso depende de que uno lo que quiera hacer. Si uno quiere entrar una sola vez a variable, por ejemplo, en este caso, nosotros, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Entrar una sola vez la cantidad de números máximos. ¿Se entiende, Claro. no? Entonces por eso estaría afuera. Claro, por eso estaría afuera, porque lo quiero hacer una sola vez. Lo que quiero repetir, lo voy a meter dentro del while. No importa si ingresa una variable, si hace un cálculo o lo que sea. Ah, bien. Claro, eso duda tenía. No, no. Bien, entonces acá vamos a poner ingrese número máximo. ¿Sí? ¿Y después qué tengo que hacer? Leer ese número máximo y guardarlo en num max. ¿Sí? ¿Venimos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, bro. Bien, una vez que lo ingresé en un número máximo, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora sí ¿Cómo? abrimos el for. Ahí sí ya tengo que hacer el for. ¿Sí? Sí, será este, supongo. ¿Y qué le voy a poner dentro del for? Igual Y 0. igual a 0. Bien, punto y coma. ¿Qué cosa? Y menor a 10. Y Ah, no. menor a qué? Al número máximo. Num max. ¿Sí? ¿Y qué más? Y igual a I más 2. ¿Se entiende lo que estamos haciendo acá? Igual ahí, pero tiene que ir de 2 en 2. Tiene que ir de 2 en 2. Acuérdense que el for era inicio, fin, incremento. Yo al incremento le puedo poner lo que quiera. ¿Sí? Entonces, como dice el compañero, en lugar de ponerle i más, que me incremente de a 1, voy a hacer que me incremente de a 2. ¿Sí? Igual a i más 2. ¿Y acá qué voy a hacer? Bueno, no está del todo bien este if, ya lo vamos a ver por qué. Bueno, lo vamos a poner bien. Y después vamos a poner así y lo vamos a poner menor o igual. ¿Venimos hasta acá o todavía no? Sí, sí. Sí, bro. Lo puso 1 para que cuando aumente 2 queden los impares. Claro. No. Ahora lo vamos a probar. Y acá vamos a decir i. Vamos a imprimir solamente i. ¿Está bien? No sé por qué me puso un sí ahí. Quería poner un sí. ¿Le pareció este? Ah, porque es la estructura de decisión. Me lo pone por defecto. Ahí está. Bien, y acá le ponemos uno de estos. Fin de ciclo.
y esto lo llevamos acá. Profe, Sí. y el mínimo no lo puedo. No, que acá me está diciendo, ¿cuál era el enunciado? ¿Qué es lo que me está pidiendo el enunciado? Me está diciendo que imprimas números hasta un número que yo le ingreso por teclado y me imprima solamente los impares. A ver. ¿Sí? Entonces, imprimiendo solamente los impares voy a llegar a eso, no necesito ningún mínimo, necesito nada. ¿Sí? Fin de ciclo y acá va un fin. ¿Sí? Así nomás. ¿O no? Estaba buscando fórmulas para calcular los impares. Qué sé yo. Me estaba re Claro, complicando. yo también, sí, sí. O sea, la parte del for, el while, todo eso me queda bien claro a mí, pero la parte en la que ya hay que ponerse a pensar un poquito de cómo hacer que te imprima los impares, cómo calcular el mayor, el menor, esa parte como me estaba costando. Bueno, no pasa nada, eso es algoritmo. ¿Sí? Eso es la eso es lo difícil. Porque el resto es usar simplemente la estructura que hemos visto. Pero bueno, a partir de ahí es donde tenemos que empezar a pensar, usar la cabeza, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Sí, igual me di cuenta que usando el diagrama de flujo este te ayuda. Tengo una hoja toda tachoneada, toda borrosa. Así que con este programa me acaba de salvar la vida, profe. Si después puedes poner el link en el chat, sería de ayuda, mucha ayuda. Bueno, lo voy a poner. Nada, Lucy Chart. Y de hecho, bueno, no está la búsqueda por ahí que hice, pero puse diagrama flujo online y el primero que te sale es este. Yo también lo escribo en una hoja. No, está bien. Se puede hacer una hoja, se puede hacer acá, se puede hacer en cualquier lado. Lo importante es que lo hagan, ¿sí? Lo importante es que lo hagan. ¿Por qué? Porque ahora podemos hacer una simulación de esto. ¿Sí? Y Yo no ahora hace le falta puedo... mandártelo, no. ¿Cómo? No hace falta que te lo mandemos. Si lo hacen, genial. Si no, no pasa nada. ¿Por qué yo insisto en que lo hagan? Porque es donde encuentran los errores, ¿sí? Porque yo lo hice y yo cuando escribí el i igual a 0, yo dije, esto no va a andar bien. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que imprimir los impares y empieza por 0. Entonces yo si incremento de a 2, me va a hacer el 0, el 2, el 4, me va a imprimir los pares. Y yo tenía que imprimir los impares, por eso lo cambié a 1. Pero eso me di cuenta porque llevo un par de años haciendo esto. Un par de pares. Entonces, al principio no me daba cuenta de ese problema. ¿Y cómo lo soluciono? Y probando, ¿sí? Haciendo el diagrama de flujo es bastante más rápido y nos damos cuenta cuál es el problema antes de empezar a codificar en C. Entonces, por ejemplo, si yo ahora quiero... ¿qué tiene que poner texto? ¿No? Acá. Vamos a iniciar, vamos a hacer la prueba de escritorio, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hace? Inicia, declara variables, me pone un título, me pone otro que dice ingresa el número máximo. Número máximo. Bien, ¿cuánto le vamos a poner el número máximo? No sé. Pongámosle 10. 10 de número máximo. ¿Sí? Va a venir acá y va a decir igual a 1. 1 es menor a 10. Sí. Entonces va a imprimir i. ¿Qué va a imprimir? 1. Porque i vale 1. Está bien, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Viene acá. Da la vuelta. Cuando da la vuelta, hace el incremento. ¿Sí? Ejecuta el incremento. ¿El incremento qué dice? I igual a i más 2. Entonces, si el incremento es igual a i más 2, ¿y cuánto valía en la primera vuelta? 1. 1. Uno. Entonces ahora i va a valer 3, ¿no? Sí. I igual a 3. Da la vuelta por acá. 3 es menor a 10. Menor o igual a 10. Sí. Sí. Entonces vuelve a imprimir. ¿Qué voy a imprimir ahora? Sí. 3. ¿Sí? Da la vuelta. Ahora ya. Pero. ¿Qué hace? Cuando da la vuelta pasa el incremento. Entonces le suma 2 ahí. ¿Cuánto va a valer i? 5. Da la vuelta. 5 menor a 10, sí. Entonces, ¿qué va a salir acá? Va a imprimir 5.
Da la vuelta. Le suma 2, entonces I va a valer 7. Viene acá, va a imprimir 7. ¿Sí? Le suma 2. Y va a valer 9. 9 menor a 10, sí, entonces va a imprimir 9. 9. Da la vuelta. Y igual a 11. 11 menor o igual a 10. No. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces termina. Listo. Ahí está mi programa que imprime los impares. ¿Se entendió lo que acabamos de hacer? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces codifiquémoslo si quieren. Bueno, acá abrí este otro. El Sinja. Este es un programita que se descarga muy fácil, pero les quería mostrar otra cosa que ya les voy a mostrar. Bueno, entonces declaro int i, ¿y qué más tenía? Num max, ¿sí? Esa era mi variable. Y acá tenía un printf. Se está compartiendo, profe. Ah, disculpen. Estoy compartiendo el otro todavía, entonces. Ahora sí, estamos usando el Sinja. Este Sinja se lo pueden buscar y bajar, es muy livianito. Creo que ni siquiera se instala. Parece que se ejecuta directamente desde la descarga, pero no lo sé. Bueno, si yo tengo este Sinja, es lo mismo que escribirlo en el GDBD que habíamos hecho online, ¿no? Pero es nada más un programita. La diferencia es que acá les voy a mostrar algo en un rato de debug, que ya lo vamos a ver qué es. Vamos a empezar de cero. Cuando ustedes ponen nuevo, file, new project, no, file, new. From template, continuar. Fíjense que acá dice programa en C++ o programa en C. Lo único que le cambia acá es las librerías que les incluye, ¿sí? Vamos a poner programa en C. Crear, ¿ve? Fíjense que me aparece. La diferencia, fíjense que acá aparece como está en el libro, ¿vieron? Estos punteros y esta definición acá. No importa, no le hagan caso. Déjenlo así como está. Y escriben acá al medio. ¿Qué vamos a hacer? Int y coma un max. Punto y coma. Después, ¿qué teníamos? Printf. Este programa imprime dos impares. Impares. Después, ¿qué más hacemos? Otro printf, donde le decimos ingrese número máximo. ¿Venimos bien hasta acá o tienen alguna duda? No, venimos bien. Va por mí. ¿Todos también? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos venimos bien? Yo también, profe, vengo bien. Genial. Si hay alguno que tiene alguna duda, me avisa y lo revisamos, ¿sí? Porque es la idea que vayan entendiendo. Yo tengo una duda, profe. Diga. En el ejercicio del trabajo práctico número 4, creo que hay que usar for y quiere que sumemos una serie de números, que no me acuerdo cuántos números quería que ponga. Si ingresas antes los números, o sea, el for estaría lo último, ¿verdad? Y depende, fíjese, haga el diagrama flujo. Pruebe con el diagrama flujo y trate de hacer lo que le dice el enunciado y no le va a quedar otra que ponerlo adentro.
Bueno, escaneábamos número máximo. Así ahora sí poníamos el for. For i igual a 1, habíamos dicho. Punto y coma. Y menor o igual a max. Punto y coma. Y igual a i más 2. Esto se puede escribir de otra forma también. I igual a i más 2. Más 2 es igual, vamos a poner así, a i más igual 2. Si yo hago eso, i más igual 2, es lo mismo que escribir esto. Es un abreviado como el más también. ¿Sí? ¿Se entiende? Abro llave. Bien, en esto que abrí llave, ¿qué tengo que poner acá? ¿Qué hacía dentro del...? printf? Ahí, profe, había que ingresar el valor de I, ¿no? Espere, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir esto. Voy a hacer así. Y voy a compartir. Esto lo vamos a mezclar con esto. Y ahora voy a compartir esto. Así hacíamos, ¿sí? ¿Lo están viendo, no? Las dos cosas una al lado de la otra. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces teníamos, lo que habíamos hecho fue declarar variables, que es esto. Después pusimos el primer cartel que decía este programa imprime los impares, que es este cartel de acá. Pusimos este printf que decía ingresa el número máximo, que es este cartel de ahí. Leímos y lo guardamos en un máximo, que es este. Después teníamos que hacer el for. ¿Sí? El for, ¿dónde iba? De i igual a 0 a i menor a número máximo y incrementábamos de 2 en 2, que es lo que estamos haciendo ahí. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Imprimir. ¿Sí? ¿Venimos hasta acá o no? ¿Se entiende? ¿Todos entendieron? Sí, profe. Sí. Vamos a hacer así, barra t por ciento d, coma i. ¿Sí? ¿Y esto Ahí de yo acá? no entendí eso, profe. ¿Qué significa la T esa, barra T? La barra t, ¿por qué? ¿Qué pasa? Si yo pongo por ciento d i, me va a imprimir los números, pero los va a imprimir todo amontonado. ¿Sí? Va a ser 1, 3, 5, 7, pero todo en una sola, sin espacio en el medio. ¿Sí? El barra t era lo mismo que, o sea, es del mismo tipo del barra n, ¿sí? Un carácter especial, que lo que hace es hacer una tabulación. ¿Ves cómo apretar el tab? Entonces le suma 4 espacios entre número y número. Nada más que eso. Ah, Por eso el barra t. Para que me queden separados los números. Y acá debería ponerle... bueno, vamos a hacer así. Lo vamos a compilar y se me fue al otro. No. Ahí está. Este programa imprime los impares. Ingrese. ¿Están viendo, no? La ventanita. Sí, profe. Sí, profe. sí, profe. Ingrese el número máximo. ¿Qué le dijimos que vamos a poner? 10. Y fíjense cómo sale. ¿Se dan cuenta? Contra claves. ¿Eh? Sí, profe. Una, profe, buenísimo. Ahora, ¿qué pasa si yo hago otra cosa? Por ejemplo, le saco el barra T, ¿no? Si yo le saco el barra T y hago lo mismo, me voy a dar cuenta que ¿qué le pasa a esto? Yo le dije que estaba por colgarse mi PC y no era broma. Miren cómo sale todo amontonado, ¿no? Parece un solo número. Claro, parece un solo número. Por eso es que yo le dije, vamos a ponerle barra invertida T y listo.
¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, profe. ¿Con barra n funciona igual? La barra n funciona igual. Si yo acá le pongo barra n, ¿qué va a pasar? Los números me van a salir uno bajo el otro. Uno bajo el otro. ¿Sí? No pasa nada. Pero... ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, genial. Sí, sí. Miren esto ahora. Hay una forma de hacer debug de los programas. ¿Qué quiere decir hacer debug? Que entender un poquito lo que está pasando adentro. ¿Sí? Esto que estamos haciendo de la prueba de escritorio y simularlo, hay formas de hacerlo dentro de este mismo código. Fíjense que este tiene una lupita acá, ¿no? Que dice, fíjense que dice debug. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el debug? Va a ejecutar el código hasta donde yo le diga. ¿Sí? Por ejemplo, le voy a decir, acá le voy a poner algo, clic derecho, y fíjense que dice breakpoint. ¿Sí? Voy a insertar un breakpoint. Y le voy a dar debug. Va a empezar. ¿Qué le pasa a esto? Ahí está. El programa se ejecutó hasta ahí. O se está ejecutando, fíjese. Acá está la ventanita. ¿Sí? El programa se ejecutó hasta ahí y ahí se clavó. O sea, ahora va a ejecutar un número, me está pidiendo que ingrese un número máximo. Le voy a poner 10. Y fíjense que me apareció la flechita ahí. ¿Alcanzan a ver? Una flechita verde ahí. Sí, sí. El programa está clavado ahí. Está esperando que pase algo. ¿Sí? Y fíjense, bueno, esto porque ya lo había puesto hace un rato. Acá, donde tengo inspecciones, yo puedo elegir alguna variable de esto y inspeccionarla. ¿Sí? Por ejemplo, acá voy a escribir i. Y me va a traer el valor de i. Eso es lo que vale i ahora. ¿Por qué? Porque mi programa está clavado acá, todavía no la definió. Sí, está con el que había quedado antes. ¿Se entiende? Profe, No, ¿qué es lo que modificó? Rápido, profe, no entendí. No modifiqué nada. No modifiqué absolutamente nada. Lo único que hice fue decir, yo quiero ver cómo mi programa va funcionando. ¿Sí? Es algo que se llama hacer debug del código, ¿sí? Debug por... ustedes saben que los errores en el software se llaman bug, ¿no? Bug, sí. ¿Lo sabían eso? Sí, Sí, no. bug. Eso viene de bicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque las primeras computadoras, ¿se acuerdan que yo les había dicho, alguna vez charlamos de que las primeras computadoras, antes de los transistores, se hacían con relé, ¿sí? Se hacía lógica de relé. Los relés son estas cuestiones que yo les hice comprar a ustedes para el Arduino, los azules, eso. Entonces la lógica se hacía con eso. Una de las primeras computadoras que se hizo empezó a fallar y no entendían por qué, hasta que revisaron los relés y había un bicho metido entre dos patitas de los relés. Por eso el relé no funcionaba, porque estaba haciendo cortocircuito un bicho. De ahí en más, cada vez que algo falla, dice hay un bug, es como hay un bicho. ¿Se entiende, no? Esa es la historia de por qué se dice bug cuando algo no funciona en la informática. Sí. ¿lo puede ejecutar el programa, o sea, bien completo, no? Sí, espere, ahí vamos. Entonces, cuando yo quiero ver qué está pasando adentro, mi programa no funciona. Yo digo, qué raro que no funcione. Sobre todo tiene sentido con programas grandes, donde ya el diagrama de flujo me quedó gigante, si es que lo hice, y hacer que funcione mi programa no lo logro, ¿sí? No logro que funcione, tiene un error en algún lado y no sé qué hacer. Bueno, para eso existe esta función de debug, ¿sí? En vez de compilarlo y correrlo como estamos haciendo, es como que lo va corriendo por pasos, ¿sí? Entonces, yo tengo la opción de poner breakpoint, que son puntos de freno, si se quiere. Entonces mi programa empieza a ejecutarse y llega hasta el punto de freno y se frena ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Y yo puedo ir corriendo, puedo ir ejecutando de a poquito ese programa. Y viendo qué pasa, qué valor toma cada una de las variables. En este caso, yo agarré mi variable i y le puse una inspección. ¿Sí? Entonces,
a partir de ahí, mi variable i, veo, fíjense que me dice qué tipo de dato es y qué valor hay adentro. Es el valor que tiene i ahora. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Por qué tiene ese valor? ¿Por qué? Porque todavía no ejecutó esta línea de código. Es el valor que tenía mi memoria antes. ¿Se acuerdan que charlamos la semana pasada de que si yo la declaro la variable, si yo declaro la variable y la inicializo acá arriba, le puedo decir qué valor tiene. Si no, va a tener el valor que quedó puesto en la memoria RAM de la máquina. ¿Sí? Y yo les cuando dije... empieza el for, empieza con el número que pone al inicio. Claro, ahí lo vamos a ver si quieren. Entonces, mi programa se ejecutó. Fíjense que se ejecutó esto, imprimió esto, me pidió que ingrese el número máximo, se quedó esperando que yo ingrese el número máximo, ingresé 10, siguió, y en vez de seguir y ejecutar todo el programa como habíamos visto recién y poner todos los números en pantalla, quedó clavado en el for. ¿Por qué? Porque yo le puse este breakpoint. ¿Sí? Entonces mi programa, fíjense que está clavado ahí, no hace más nada. Le puse el 10, pero no hace más nada. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Por qué estaba clavado ahí, digamos? ¿Qué modificó? Dije. No modifiqué nada. Lo único que hice fue ponerle un freno. Eso quería saber. Le puse un breakpoint. Hice clic derecho en la línea y le puse un breakpoint. Una vez que hice eso, ya mi programa está clavado ahí. Pero tengo estos controles de acá arriba para irlo manejando. ¿Sí? Este me va a dar run hasta el próximo breakpoint. Este va a frenar, este va a terminar el programa y estos van a ir haciendo debug adentro de las estructuras o abajo de la estructura. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a apretar este, ¿qué va a pasar ahora? Miren cuánto vale i. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se inicializó. Ya pasó por acá. Fíjense que el breakpoint quedó puesto ahí y la flechita verde está acá. ¿Sí? Entonces hizo lo que tenía que hacer dentro del for, inicializó el i y quedó acá clavado. Pero todavía no imprimió nada. ¿Por qué? Porque está antes de ejecutar esta línea. ¿Se entiende? Sí, profe. Y usted, profe, si hubiera querido calcular los pares, hubiera hecho i igual a 0 y Claro. el incremento p igual de 2 en 2. Sí, exacto. Ah. Entonces quedó clavado ahí. ¿Qué puedo hacer ahora? Y darle otra vez. Si le doy otra vez, fíjense que me imprimió el 1. ¿Sí? ¿Está bien? Le doy otra vez. Y vale 3 ahora. Fíjense que dice que i vale 3. ¿Por qué? Porque ya hizo el incremento. Y me quedó clavado acá. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Claro, Me yo vuelvo a antes quedar eso lo iba haciendo con printf para ver los valores que iba tomando la variable. ¿Cómo? Ahora con esto es mucho más útil. Ah, claro. Sí, con esto es más fácil. Y acá puedo tener, fíjense que yo acá podría decir, y yo quiero saber cuánto es mi num max. Y ahí tengo la variable num max también. En todo momento. ¿Sí? Y esas son las dos variables que tenemos acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Es una buena forma de saber qué está haciendo mi programa. ¿Sí? O si no le doy run, y fíjense que, bueno, ahí ya volví a mi programa original. Cuando yo, lo único que tengo que hacer, la mayoría de los lenguajes y los sistemas y los desarrollos lo tienen. Fíjense que acá tengo en el C#. Profe, ¿el compilador online lo tiene? Sí, también lo tiene, pero me gusta más usar este para hacer debug. El compilador online tiene un debug acá, pero hay que poner acá expression to watch. Vamos a poner i. O variable, no me acuerdo. No, está bien. Breakpoint. Y acá hay que poner un breakpoint en algún lado.
Sí, estaba más... Por eso dije no lo voy a usar, uso el otro, pero no me acuerdo. Breakpoint. Bueno, no sé, hay que buscarle la vuelta, pero acá también está. Me gusta más usar el debugger del Cinja. ¿Quedó claro? ¿Más o menos le sirvió esto? Sí, profe. Muy Bueno, la útil. única opción... ¿Cómo? Muy útil. Sí, sí, muy útil a la hora de saber que... Está bueno hacerlo con el diagrama de flujo. Es como que, o sea, hacerlo con usted con el diagrama de flujo, como que entiendo más. Claro, bueno, por eso es que les dije que tienen que hacer diagrama de flujo. Porque es donde van a entender la forma. Van a entender cómo es que está funcionando esto del algoritmo, ¿sí? Hagan diagrama de flujo. Hagan prueba de escritorio y diagrama de flujo. A ver, esto no lo van a resolver en 10 minutos, ¿no? Está clarísimo. Está clarísimo que le van a tener que estar un rato pensando. Media hora fácil. Sí, y le van a tener que dedicar tiempo, no hay vuelta. ¿Cómo yo encararía el ejercicio? Lo leen 2 o 3 veces. Después de ahí van al diagrama de flujo. Saben que, y bueno, usen este que habíamos usado hoy. Este. ¿Estoy compartiendo o no? Este. ¿Sí? Usen este. Para poder hacerlo, si quieren, así en la PC y no tener que borrar y ir borrando y demás. Una vez que hacen esto, hagan la prueba de escritorio. Una vez que hagan la prueba de escritorio, hagan lo que hicimos recién, ¿sí? Ponen a un lado del escritorio justamente el código en C y al otro lado del escritorio el diagrama de flujo. Y van traduciendo de uno a otro. Una vez que hacen eso, les deberían dar. Y si no les llegan a dar, agarran y dicen, a ver qué variable es la que yo tengo que poner, el mayor, el menor. Usan el debug y van probando línea por línea, a ver y todas las variables que tengan para ver qué es lo que está pasando. Esa es la forma. No hay forma de acortar el camino, ¿no? No hay forma de decir, me siento, en 10 minutos lo escribo y se lo entrego al profe y está listo. Va a depender de ustedes, ¿sí? De lo que hagan. ¿Sí? Miren acá, lo acabo de volver a correr. ¿Y cuánto vale I? 3. ¿Por qué está en 3i? Porque es lo que le quedó de la corrida anterior. Justo usó la misma memoria, la misma RAM para asignarle la variable i y quedó en 3 de la vez anterior que corrimos. ¿Sí? Pero fíjense que si yo le doy tengo que poner el número. Si yo a esto le doy que arranque, fíjense que ahora lo que va a valer va a ser 1, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿A todos les quedó claro? ¿Ninguno tiene duda? Sí. Bueno, excelente. Excelente, excelente que sea así. Si hay alguna duda... Más o menos, pero por cuestión de que no lo practiqué todavía a la función, a la sentencia. Hay que sentarse y practicar, no hay otra opción. Ya me estoy poniendo al día, profe. Esta Genial. tarde le mando todo. Genial. Todo enviado. Me parece perfecto. Evidentemente, van a seguir los ejercicios, ¿no? Vamos a ver lo que teníamos para hoy. Si les parece. Te digo, con el ejemplo de ahora y cómo lo explicó, va a ser más fácil que lo encaren. Bueno, me alegro que sirva. Voy tratando de buscarle alternativas para explicarlo de diferentes formas que les resulte, ¿no? Porque entiendo que es lo que le dije en la primera clase, son cosas nuevas y son cuestiones que hay que ir definiendo cómo es que se van haciendo, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que se puede, lo vamos haciendo. Sí, el Cinja es solo para C. A ver, el Cinja, tanto como el Dev, C y C++, son entornos de programación muy simples. ¿Qué quiere decir esto? Justamente, que son fáciles de usar, pero que tienen pocas funcionalidades comparados con entornos de programación más complejos. ¿Sí?
Hay entornos de programación que tienen mayores funcionalidades, que me permiten hacer más cosas. Pero para lo que estamos haciendo nosotros, nos alcanza y sobra con el ¿sí? O con el DEPC, o con el GBD Online también. Nada más que no me gusta la parte del debug de GBD Online, por eso cuando hoy le dije que le voy a mostrar cómo se hace el debug, lo hicimos acá en el Silla. Bueno, lo que hoy tenemos para ver es un tema que se va a poner complicado. Se va a poner complicado. A ver, bueno, vamos a seguir compartiendo así y vamos a pasar así. Arreglos y matrices. Arreglos, vectores y matrices. A ver, ¿qué es esto? Es más o menos lo mismo que hemos estado viendo, con la diferencia de que uno puede agrupar. Acuérdense que lo que vimos la semana pasada era que uno tenía los bits y los agrupaba en bytes, ¿no? Y en base a eso tenía el espacio para almacenar variables. ¿Sí? Ese espacio para almacenar variables viene dado por el tipo de dato que usé. Si usé una variable char, una variable int, una variable... ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa si quiero agrupar más variables entre sí? ¿Sí? Yo puedo agrupar diferentes variables en un solo nombre. ¿Sí? Entonces puedo tener una cadena, un vector, que así se llama, de variables relacionadas. ¿Para qué me sirve esto? Para un montón de cosas. Lo importante es que son del mismo tipo. Esperen que voy a guardar esto mejor. Son variables... Sí. Disculpe, una pregunta. La clase pasada usted lo subió al... Sí, lo subí al video, lo subí en el canal de YouTube, no lo subí en el Classroom. Ah, perfecto. Ya lo voy a acomodar eso. La verdad que me olvidé. Pero ya lo voy a acomodar hoy a la tarde, acomodo el Classroom para que quede bien. De todas formas, si buscan ahí el canal de YouTube, están todos los videos. ¿Sí? El de la clase pasada también. Y si no, como le dije ayer en el grupo, tengo que poner ahí el suscríbase al canal para no perderse ningún video. Como hacen todos los youtubers, ¿no? Igual no me paga YouTube por eso. Así que. Bueno, a ver. Claro, darle like. Algo así quedaría. A ver, yo estoy diciendo que estoy agarrando un vector, estoy definiendo un vector, ¿sí? En este caso el vector C, y dentro de ese vector C tiene 12 posiciones, ¿sí? Estoy relacionando 12 variables bajo un mismo nombre. Es lo que hago, ¿sí? Almaceno una variable, reservo el espacio para una variable, en donde en realidad lo que son 12 variables de tipo int relacionadas, ¿sí? Yo voy a tener el nombre y entre corchetes la posición adentro del vector, ¿sí? Imagínenselo como una cadena, ¿sí? Es una cadena. Yo tengo, en lugar de tener cada variable sería como un eslabón, pero están todas relacionadas, ¿sí? Y tengo el nombre de la variable, en este caso C, y tengo cada uno de las posiciones a las que hago referencia entre corchetes. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Introducir 5 números, por ejemplo, ¿no? Yo voy a introducir 5 números por teclado, almacenarlos en memoria y luego calculo el promedio. Ya lo quiero guardar. Lo que habíamos hecho hasta hace poquito era irlos introduciendo, pero los descartaba. Yo no sé cuál era el número 1, cuál era el número 2, cuál era el número 3. ¿Sí? Los iba sumando y después calculaba el promedio. Si ahora los quiero almacenar, ¿qué debería hacer? Con lo que venimos sabiendo. Un arreglo. Pero con lo que veníamos sabiendo hasta hace 4 minutos. Para ingresar. Guardarlo en algún Los valores de la cadena sería. Claro, pero sin usar for, o sea, sin usar vectores. Más igual. No,
sin usar vectores, ¿qué tengo que hacer yo? Decir, ingreso N1, guardo N1 Claro, en una variable. declarar variable N1, N2, N3. Claro, tengo que declarar 5 variables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo 5 números y los quiero ingresar por teclado. Y los quiero almacenar. ¿Para qué? Para lo que sea, pero los quiero almacenar. Entonces, yo debería poner algo así, ¿no? Ingreso el primer número, lo guardo. Ingreso el segundo, lo guardo. El tercero lo guardo. El cuarto lo guardo. El quinto lo guardo. Y calculo el promedio como la suma dividido 5. ¿Sí? Pero acá está el problema existencial, ¿no? ¿Y si son 100? No voy a poder poner ingreso N1, N2, N3, así. Te va a volver loco por ese número. Te va a volver loco, te va a quedar un código gigante y aburridísimo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el ejemplo. ¿Sí? Fíjense que de repetir 100 veces cada uno de estos, pasamos a esto. ¿Sí? Fíjense lo que hace acá. Este define es algo que se llama directiva del compilador. ¿Para qué sirve la directiva del compilador? Para hacer justamente una definición. Yo estoy definiendo que tam va a ser 100. ¿Sí? Es como una etiqueta. Yo en vez de poner 100, pongo tam. Y tam, acá arriba me dice que vale 100. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si yo quiero cambiar cuánto vale tam, lo único que tengo que hacer es cambiar este número. No tengo que cambiar en todo el código de donde hay un 100 y cambiarlo por un 50 o por un 200. ¿Sí? Entonces, acá ¿qué me está diciendo? Voy a declarar un vector. Fíjense. ¿Esto qué quiere decir? Estoy declarando un vector n de tamaño tam, o sea, 100. ¿Sí? Voy a declarar suma igual a 0, voy a declarar promedio. Y fíjense acá. For i igual a 0, i menor a tam. ¿Cuánto es tam? 100. I más más. Y me va a decir ingrese el número i más 1. Lo voy a guardar. Y fíjense que lo voy a guardar entre corchetes en la posición i. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Este for va a dar 100 vueltas y va a ir llenando todo el vector. Yo voy a tener un vector así, ¿sí? Donde hasta hace poquito lo veíamos como bit esto, ahora ya lo vamos a ver como cada uno de estos. Cada uno de estos es un float. ¿Sí? Cada uno es un float. Y acá voy a guardar, esta va a ser la posición 0, esta va a ser la posición 1, esta va a ser la posición 2. Entonces, cada vez no que... entendí por qué guarda la i entre los corchetes de n. No guarda la i entre los corchetes. Yo le estoy diciendo que el número que esté ingresando lo va a guardar en la posición i de ese vector. En la primera vuelta lo va a guardar en el 0, en la segunda vuelta lo va a guardar en el 1, en la segunda vuelta en el 2, y así va a ir dando vueltas, ¿sí? Y se va a ir incrementando y se va a ir guardando en diferentes lugares. Ya lo vamos a escribir y lo vamos a debaguear. Una vez que dio 100 vueltas al for, ¿qué es lo que tengo? Tengo el vector lleno con 100 números que entré por teclado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Y después qué hago? Vuelvo a hacer otro for, que voy a hacer, que también va a ser de 100, que es suma va a ser igual a suma más ni. En la primera vuelta va a ser n0, o sea que va a ser este. En la segunda vuelta va a ser n1, que va a ser este. En la tercera vuelta va a ser n2, que va a ser este. Y así sucesivamente. Se van a ir sumando todos los valores. Una vez que termine de vuelta el for, imprimo calculo el promedio y defino el promedio y lo muestro en pantalla. ¿Sí? Entonces, en lugar de escribir 100 líneas de código, o sea, 100 veces 3 líneas de código, con lo cual son 300 líneas de código, para almacenar 100 valores, simplemente estoy definiendo un arreglo, ¿sí? Un vector que lo hace. ¿Se dan cuenta de lo que acabamos de hacer? Sí, profe. Vamos a escribirlo acá.
Vamos a escribirlo. ¿Qué dijimos que tenía esto? El i lo voy a seguir usando. Acá ya lo voy... ¿Cómo? Ah, no, que hay que poner suma. El define. Estoy devagando, por eso. Muy bien, vamos a poner el define. Acá arriba, numeral define. Tam 100. Así nomás, sin punto y coma, sin nada, porque esto lo único que va a hacer es que cuando yo le aprieto compilar acá, cuando aprieto el botoncito verde, donde encuentro un tam, lo reemplazo por un 100. Y nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Dije que iba a declarar int i. Acá voy a declarar float, el vector dijimos que llamaba n. Profe, el float era para números con coma, algo así. Claro, para números con coma. Coma, suma. Esta la tenemos que inicializar a 0. Coma prom. Punto y coma. ¿Sí? Y después que cálculo de promedio. ¿Qué sé yo? Promedio. Acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir ingresando los valores, ¿no? Tengo que decir for y igual a 0, punto y coma, y menor, dije. Profe, ahí lo del promedio, te falta poner otro más, que tiene int y creo que... ¿Cómo? Ahí arriba que viste el promedio, coma. Sí. Lleva int. ¿Y? ¿Está acá arriba? Int i, lo declaré acá arriba y acá abajo declaré los float que eran tam. Claro, yo lo había copiado, o sea, yo lo había copiado por tenerlo y al revés, no me había dado cuenta. Sí, lo mismo, exactamente igual. Tamaño, punto y coma, y más, ¿sí? Cierro llave, cierro paréntesis, abro llave, y adentro del for, ¿qué iba a poner? Le voy a poner printf, quise decir, printf, por ciento, le vamos a poner un barra n, ingrese, el por ciento de, no se ponga nervioso, número. Y acá le vamos a poner coma y más 1. ¿Sí? Y acá que vamos a hacer scanf. Acuérdense que esto es float, así que tengo que ponerle por ciento %f, ¿no? Coma, ampersand. El vector se llamaba n y lo voy a guardar en la posición i de ese vector. ¿Sí? Punto y coma también. Y ahí termina el for. El primer for del cálculo. Vamos a hacer esto mismo. Perdón, profe, en el printf, ¿por qué al final ahí, dice i más 1? Bueno, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Pues ya cuando lo ejecutemos, lo vamos a ver. Denme un segundito que copiamos esto. Copiamos lo mismo y acá le vamos a poner solamente que suma sea igual a suma más n i. Ahí también ese for. Y acá esto lo vamos a borrar. Y vamos a poner que el prom es igual a suma dividido tam. Punto y coma. ¿Sí? ¿Qué les parece esto? Ah, y lo tengo que imprimir, si no, no tiene mucha gracia. Printf, el promedio es por ciento punto 3f. Cierro llave. Así.
qué el %.3F? Si yo le pongo %F, vamos a poner %F así. Vamos a ver qué sale. Ah, le salta la cantidad de dígitos. ¿sería? Claro, restringe la cantidad de decimales. Sí, le entiendo por qué. Porque es un choricito largo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cambiar el TAM, porque yo no quiero entrar 100 números. ¿Sí? De vagancia voy a poner 20 acá. ¿Y qué pasa? Yo haberle puesto 20, ya se me actualizó el vector que... O sea, declaro un vector de 20, el for este va hasta 20, y este for va hasta 20, y acá divide por 20. ¿Ven la ventaja de poner el define? Si no, yo acá hubiese tenido que poner hasta 100 y dividir por 100. Y ¿Es cuando necesario cambie... que se llame TAM? ¿Cómo? ¿Es necesario que se llame TAM o le podemos llamar de otra forma? No, le puedo poner tamaño, le puedo poner cantidad, le puedo poner Pepe, qué sé yo, lo que yo quiera. Acá TAM porque por tamaño, pero porque a mí se me ocurrió ponerle así. Es una etiqueta. Entonces, donde yo pongo TAM, lo va a reemplazar por 20, o por 100, o por 10.000, por lo que yo ponga acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Profe, Diga. y dentro del for usted pone que n lo guarda en i, ¿o no? En vez de guardarlo en tam. Claro, porque en realidad lo que estoy haciendo con TAM es decir la cantidad. El ejercicio decía 100 números por teclado. Yo por vagancia no voy a poner 100 números. Le voy a poner 20. ¿Sí? Entonces, acá estoy poniendo como la limitación. ¿Sí? Y acá el número que voy a ingresar lo voy a guardar en el vector en la posición i. ¿Sí? Esa posición i en la primera vuelta va a ser 0, en la segunda vuelta va a ser 1 y así se me va a ir llenando el vector. ¿Se entiende? De 10, profe. Gracias. Sí, Marcos, claramente se podría poner la suma dentro del otro for. ¿Sí? Acá lo hice como para desglosarlo un poquito más, pero sí, sería lo mejor, claramente. Y a medida que se va ingresando el número, ponerlo ahí, pero bueno, nada, está hecho para ir viendo. Vamos a debaguearlo. Y lo vamos a seguir poniendo. Esto ya no se va a llamar así, sino que se va a llamar n. ¿Y qué más vamos a poner? Suma. ¿Qué pasa esto? Y fíjense que dice ingrese número 1. ¿Por qué el número 1? Porque viene el for. Vamos a ponerle... Bueno, está bien. Viene el for. ¿Cuánto vale en la primera vuelta el for? Y vale 0. Cuando viene acá, dice encuentra un % de, se va después de la coma. 0 más 1. Entonces lo que pone acá es 1. Pero i no modifica el valor. Acuérdense que si yo acá le pongo i más, o le pongo i igual a i más 1, ahí sí voy a romper todo. Porque me va a saltar de a 2 el for. ¿Sí? Si yo le pongo i más 1 es solamente para la representación acá. Y ese número no se guarda en ningún lado. Entonces voy a poner el número 1, 5. Ingrese el número 2. Sí, pero acá me debería mostrar. Acá hay algo que no está funcionando bien. No, ahí creo que está fallando acá. Porque esto me debería estar mostrando el vector y no me lo está mostrando. A ver ahí. No. Profe, ahí dice que el n está en int, no en float. ¿Puede ser? Sí, pero no me está tomando la expresión.
Sí, no, esto no se actualizó del otro, porque me quedó el int 10 de cuando yo estaba viendo. ¿Eh? Ah, pensé que era por eso. No, pero por eso no sé por qué no está. A ver si lo vuelvo a poner. No, ni lo ve. Se ve a ver por qué algo está pasando acá. Capaz que tenga que reinstalarle esto. No, ves que ni lo está viendo, antes lo veía. Vamos a poner un breakpoint acá, por las dudas. Antes. Vamos a poner un breakpoint por acá. Ahí está. Fíjense. N, float 20. ¿Se dan cuenta? Y miren lo que vale cada uno de esos. ¿Lo alcanzan a ver? Eso es lo que vale cada uno de los valores adentro. Sí, profe. ¿Sí? Y vale eso. ¿Qué otra cosa? TAM. En TAM porque no, en TAM como está como una definición, no por un... No existe como variable, así que no va a funcionar eso. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Le voy a dar float, o sea, me va a venir acá el for y demás. Le voy a dar de vuelta. Fíjense que i ya vale 0, ¿sí? Y me dice, y ahora me va a imprimir esto, si yo esto lo voy a poner así acá, y vamos a poner esto acá. Le voy a volver a dar el... Espera que saco esto que está molestándome. Y esto también así. Y esto, ¿no lo puedo poner de otra forma? Bueno, entonces ahora, fíjense que esto está vacío, le voy a dar otro clic acá. Ingrese el número 1, ¿sí? Ahora le doy otro, y fíjense que se queda esperando que yo acá ponga el número que tengo que poner. No sé, 5. Le doy Enter, viene otra vez al for. ¿Sí? Ya le doy de vuelta, y vale 1. Ingrese el número 2, se queda esperando que yo ponga el número 2. 10. ¿Sí? ¿Venimos hasta acá? Sí. Sí. Y yo en vez de, fíjense que la flechita dice que va adentro de la llave, ¿sí? Hace un salto hasta dentro de la llave. Si yo hago así, el salto es por afuera de la llave, entonces es como que lo veo más de afuera. Y ya me queda ahí esperando que ingrese el otro número. ¿Sí? Esto jueguen ustedes cuando vayan haciendo los debugs, ¿sí? Uy, bueno, ahí dice cualquiera. Bueno, así hasta que ingrese todos los números. ¿Se dan cuenta? Pero fíjense que si venimos acá, ¿cómo hago para ver este valor más grande? Porque esto tiene que ir... A ver... Miren acá. Miren cómo me está mostrando el valor del vector. ¿Qué ven que tengo en el primero? 5. Que tengo en el segundo? 10. ¿Sí? Fíjense cómo se va llenando el vector a medida que yo voy cargando los números. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque cuando se almacena, le vuelvo a dar. ¿Se dan cuenta cómo viene esto o no? Sí, profe. Una consulta, ¿el vector Diga. lo puedo inicializar en 0, como las variables? Sí. Nada más que hay que hacerlo un poquito distinto. Para inicializarlo en 0 el vector, lo único que tengo que hacer es ponerle igual, llave, 0, llave. Así. Y si le vuelvo a dar el debug,
que está acá. Miren cómo se inicializó a 0. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Y si yo a esto, a medida que lo voy corriendo, ingreso el número 1, me figura acá. ¿Sí? Ingreso el número. Pongo 2, fíjense cómo se actualizó el 2 ahí. ¿Sí? Se va llenando el vector. Acá me dice ingreso el segundo número, le voy a poner 3. Miren cómo se actualizó ahí, ¿ven? Entonces así se va llenando el vector. ¿Sí? ¿Se dan una idea de lo que estamos haciendo? Sí, profe, ahí se ve. ¿Para qué me O sea, sirve profe, esto? usted pone, Sí, escucho. usted pone igual a 0 a la variable, o sea, lo pone como una variable al TAM para que sea más ordenado, no aparezca todos esos negativos que aparecieron antes. ¿Con cómo? Claro, a ver, cuando yo le pongo float ntam, esto, ¿qué es lo que está haciendo? Está reservando 20 espacios de memoria de tipo float. Los tipos float, acuérdense que cuántos bytes tenían. Lo vimos la semana pasada. 4. ¿Cómo hace 4 bytes? No, 64 eran 64. Bits. 8 bytes. ¿Sí? Entonces, me va a reservar ese espacio en memoria. Ese espacio de memoria va a quedar reservado para cada float. O sea, me va a reservar como si yo estuviese reservando 20 tipo float individual, ¿sí? Nada más que me los va a agrupar todos bajo el nombre n, que es lo que yo le dije acá, ¿no? Bajo el nombre n. ¿Sí? Entonces, ese agrupamiento de los números me va a quedar, me va a hacer mucho más fácil trabajarlo. ¿Por qué? Porque yo puedo usar un for e irlos cargando con un for. Entonces yo, en estas 3 líneas de código, lo que estoy haciendo es cargar esas variables, ¿sí? ¿Cuántas variables puedo cargar acá? Y hasta donde diga tam. Si yo a tam, en vez de ponerle 20, le pongo 100. Si en vez de ponerle, bueno, ya entendí. Si en vez de ponerle 20, le pongo 100 a tam, ¿qué va a pasar? Me va a reservar 100 espacios en memoria. ¿Sí? Fíjense que cambió y float 100. ¿Por qué? Porque me reservó 100 espacios de memoria de tipo float. Y si yo veo los números que tengo acá, ahora tengo 100 números. ¿Estamos claros, no? Sí. Entonces, en estos 3 líneas de código, cargué, almacené esas 100 variables. En lugar de poner ingrese N1, lo guardo en N1, ingrese N2, lo guardo en N2, y declaro N1, N2, N3, N4, N5, N5 hasta 100, que es una locura para manejarlo, porque yo después tengo que sumar todo uno por uno. Acá me permite manejarlo directamente con los valores del corchete, ¿sí? En el corchete voy a decir qué posición lo voy a almacenar. En esa posición se va a ir guardando. Como yo voy incrementando ahí, voy incrementando la posición. Lo mismo que en la suma, ¿no? Va a ir sumando con el primer elemento, con el segundo elemento y así sucesivamente. Entonces, a partir de ahí me va a dar voy a hacer la suma sin tener que escribir N1 más N2 más N3 más N4, así todo hasta 100. ¿Queda claro para qué? Pero si en vez de usar tam solo pusiera el 100, tampoco hay que poner un N1, N2, N3, N4. No, claro. Yo en vez de poner tam, lo borro. Para lo único que me sirve tam es para escribir menos veces. ¿Sí? Yo acá pongo esto y acá le pongo 20. Uy. Acá le pongo 20. Claramente acá le tengo que poner 20. Claramente acá le tengo que poner 20. Y claramente acá le tengo que poner 20. ¿Sí?
Entonces ahí lo vuelvo a ejecutar. Y fíjate que me queda float 20. ¿Sí? Bien. Pero si yo quiero cambiar este 20 a 100 ahora, tengo que cambiar este 20, este 20, este 20 y este 20. Para lo único que me servía el define que tenía arriba era para no hacer eso. Claro, claro. ¿Sí? Yo en el define lo que hacía era poner acá. Define. Bueno. Ya sé. Yo acá ponía en el define. Define tam o tamaño o Pepe o lo que sea, ¿no? Tam 20 y ahora lo único que hago es copiar esto y hacer así, hacer así, hacer así y hacer así. Entonces ya me ahorro tener que, si modifico el tamaño, modificar todo. En este programita se ve bastante claro porque está todo en la misma página, está todo muy comprimido. Pero si yo tengo un programa muy largo donde tengo en varios lugares esto, es bastante bueno poner el define. ¿Sí? Me ahorro un montón de problemas. Y claramente puedo poner todos los que haga falta, ¿no? Puedo poner, no hace falta que se llame tam, y puedo poner todos los define que a mí me hagan falta. Porque después lo único que hace es cuando el compilador llega a compilarse, cuando yo le doy acá al compilador o al debug, lo que hace es donde encuentra un tam, reemplazarlo por lo que está después del espacio. Y lo reemplaza por 20 el tam. No hay que hacer nada, no es una variable, no ocupa memoria, nada, es solamente una etiqueta. ¿Podría ser una palabra en vez de un número? Sí, puede ser también. Sí, una etiqueta. Yo voy a decir que donde diga tam, lo reemplace por 20. Depende de mí que lo que haga esté bien, ¿no? Fíjate, yo acá le pongo, en vez de ponerle 20, le pongo PO y le doy run, me da error, ¿no? PO, declarado, la primera vez uso esta función. ¿Sí? No entiende que es PO. ¿Por qué? Porque lo estoy usando mal. Si pongo 98, sí lo va a entender. ¿Sí? Y ahora me deja el float hasta 98. ¿Está claro? Sí, profe. Genial. Bueno, evidentemente van a tener ejercicio de esto, ¿no? Profe, una consulta. Diga. ¿Qué pasa si el ntam lo ponemos en int? Acá, esto tam en int. Hacia acá le pongo un Sí, int. porque el float sería para números con coma, ¿no es cierto? Y el tam es un número entero. Bueno, lo ponemos en int. O sea, no cambia nada. No, no cambia nada. Yo puedo declararlo del tipo de dato que quiera. ¿Sí? Puede ser float o no. Lo que yo necesite. ¿Sí? Veamos Sí, un poquito mi más. duda era si tenía que ir sí o sí en float o podía ir en... No. Puede ser del tipo de dato que yo quiera. Agrupa tipo de dato. ¿Sí? Char, float, long, int, unsigned, int, lo que yo quiera. Buenísimo, buenísimo. Otro ejemplo más, ¿no? Introducir 5 números por teclado y terminar el mayor e informar el orden en que fue ingresado. Si el mayor fue el primero, si el segundo o el tercero. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Se los voy a dejar. Se los voy a dejar para que lo piensen. Les voy a subir, les voy a subir los ejercicios. Y ahí van a tener... Bueno, nada. Se los cuento, porque si no después van a renegar. Fíjense que acá me está diciendo determinar el mayor e informar el orden que fue ingresado. Si el mayor fue el primero, el segundo, el tercero. ¿Sí? No solamente me está pidiendo que determine el mayor, sino el número que fue ingresado. Si yo lo hago como lo veníamos haciendo hasta ahora, es probable que no sepa en qué orden fue ingresado el mayor, porque se sobrescribe el mayor, ¿sí? ¿Se acuerdan con los ejercicios que han hecho de while, de do while y demás? Se sobrescribe el mayor y no sé en el número en que fue ingresado. Acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense, ingreso 5 números. ¿Sí? Este for lo único que hace es ingresar los 5 números, igual que hicimos recién.
en el vector. Declaré un vector n de 5 enteros. ¿Sí? El mayor lo voy a tomar como el primero y la posición del mayor como la posición 0. Para arrancar, ¿sí? Y después recorro el vector y veo que si mi posición i es mayor al mayor pasa a ser el nuevo valor. ¿Sí? Yo les voy a subir esto escríbanlo en el compilador y ejecútenlo y debaguenlo para ver cómo funciona. ¿Sí? Les puedo dejar eso como tarea, además de los ejercicios. De esta forma van a entender qué está haciendo. Sí, ¿Sí? bueno, Cópienlo en el compilador y ejecútenlo. Y debáguenlo. Y a partir de ahí van a entender qué es lo que va haciendo este código cada vez. Pónganse ahí con los breakpoints, como acuérdense que para poner breakpoint tienen que hacer clic derecho sobre la línea. Fíjense que dice breakpoint, breakpoint option. Toquen todo esto, jueguen hasta que entiendan cómo funciona. ¿Sí? Fíjense que en el breakpoint option tengo lo puedo habilitar, lo puedo deshabilitar, le puedo decir que lo ignore tantas veces, me puede decir cuántas veces fue golpeado el breakpoint, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Fíjense que este lo ejecutamos una sola vez porque lo ejecuta y ahí queda. Lo ejecuta una sola vez, declara esto y después empieza a dar vueltas por acá. ¿Sí? En cambio este otro... esto lo puedo acabo de poner. ¿Estamos bien? Bien, pero no tan bien. ¿Por qué bien, pero no tan bien? Te escucho. No, muy bien, pero por ahí me perdía, después volvía. Sí. Bueno, tiene la posibilidad de revisar esto, ¿no? De volver a escuchar 1 hora y media de clase en donde volvemos a hablar todo esto. O saltarse la parte que le haga falta. Les voy a subir la presentación, les voy a subir la clase de hoy y les voy a subir ejercicios. ¿Sí? Hay ejercicios de vectores que tienen que hacer. Van a tener tiempo para hacerlo, pero hay que ponerse. Profe, Diga. yo le preguntaba si subió lo de la clase pasada con respecto al PowerPoint. No, no lo subí. Ejercicio no había. Ejercicio en la clase pasada no hay. Sí, eso me acuerdo, no dio ejercicio, pero el PowerPoint. Sí, el PowerPoint y el apunte no lo subí. Ya voy a acomodarlo hoy. Sí, hoy lo acomodo. Perfecto, profe. Gracias. ¿Les quedaron dudas? Bueno, Cristian. Yo lo único que no entendí es lo que explicó el último ahora, eso de calcular los números mayores. Bueno, hágalo, ¿sí? Hágalo, pónganse. Hagan el ejercicio, o sea, yo les voy a subir el PowerPoint, copien eso en el compilador y vayan viendo qué hace, ¿sí? Vayan viendo ese código y vayan viendo qué hace. Pongan todo acá donde están las expresiones, acuérdense de hacer acuérdense de hacer esto de las expresiones para que puedan ver cuánto vale cada variable, ¿sí? Pongan un breakpoint al inicio y escriban el valor de las variables, así pueden ver cuánto valen y vayan ejecutándolo con las flechitas estas de acá que hemos estado viendo para que ahí sepan cómo va evolucionando el valor de cada variable, ¿sí? Con eso van a entender qué es lo que hace. O sea, primero que va a hacer lo que dice acá arriba, ¿no? Que tiene que hacer 5 números por teclado y determinar si el primer número es mayor, el segundo y demás, ¿no? Sí, Santiago. Lo que va entre corchetes es la cantidad de lugares que designa. Lo que va entre corchetes. Lo que va entre corchetes acá arriba en la declaración es la cantidad de espacio que voy a reservar. Fíjense que acá le puse tam, que en realidad estaba haciendo un 98 ahora, ¿no? No estoy compartiendo, así que no lo ven. Lo que va entre corchetes acá en la definición, en la declaración de la variable, es la cantidad de espacio que voy a reservar. En este caso, estoy reservando tam, pero te acuerdan que hace un rato pusimos 20. ¿Sí? Fíjense acá en la presentación dice 5 ahí, ¿no?
N5. ¿Por qué? Porque voy a definir 5 y no le puse un define para ver cuánto era. Entonces, lo que va acá es el espacio que voy a reservar. Y lo que va acá entre corchetes, una vez que ya estoy ejecutando el código, es al lugar que hago referencia. ¿Sí? Esto va a ser el 1, el 3, el 5, el 8, dependiendo en qué vuelta esté, ¿no? Entonces, entre corchetes, en la declaración, es el espacio que reservo. Entre corchetes, mientras estoy trabajando, es el lugar al que hago referencia. Ah, qué feo que está el mate. Sí, Ian, apenas pueda subo la clase. Sí, esta tarde va a estar arriba seguro. N sería el nombre del vector total. Claro, N es el nombre que engloba a todas esas variables que estoy reservando el espacio. Claramente, yo con N hago referencia. Exacto. N sería cada casillerito del vector. Digo, I sería cada casillerito del vector. No I, porque yo podría poner acá cualquier cosa entre los vectores, ¿sí? Acá estoy poniendo I, pero podría poner 3, podría poner 8, podría poner otra variable, ¿sí? Este es un número que va del 0 a el que yo haya reservado acá. Entonces, en el primer caso va a ser un 0, en el segundo va a ser un 1, en el tercero va a ser un 2, pero yo podría entrar directamente a ese vector, ¿sí? Como vimos acá arriba. ¿Sí? Yo tengo el nombre del vector, que era C en este caso, y adentro del corchete cada una de las posiciones. Esta era la 0, esta era la 1, así sucesivamente, ¿sí? Entonces, lo que vaya dentro de los corchetes es lo que me dice a qué posición del vector estoy haciendo referencia. En el caso de cuando yo estoy declarando, como acá, lo que va adentro de los corchetes es el tamaño. Cuando yo lo declaro, lo que va adentro del corchete es el tamaño total que quiero que tenga. Por eso ¿Sí? se suma I más 1. Y claro, porque en la primera... 1, más 1, posición 2, así. Así, tal cual. A medida que vos das vuelta al for, va avanzando en los casilleritos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Genial, genial, genial. Profe, ¿cuándo vamos a empezar con Arduino? Semana que viene. ¿Le gusta eso? ¿Semana que viene? Sí, joder, de dona. Qué bonito. Acuérdense. Sí o sí, para la semana que viene tenés que tener el módulo. Ah, profe. A mí me Eh, falta conseguir la placa esa de Bluetooth. Bueno, la semana que viene vamos a empezar con Arduino. La primera parte de Arduino se puede hacer tanto en la placa, porque en la primera parte vamos a aprender unos LED, vamos a empezar a trabajar con eso, a ver cómo funciona. Se puede hacer en la placa, ¿sí? Se puede hacer en Arduino 1, conectado con los LED, con la resistencia, o se puede hacer en el simulador. ¿Sí? El que tiene la placa, joya, lo hace en la placa, el que no tiene la placa, lo hace en el simulador. ¿Sí? ¿Qué herramienta vamos a necesitar? ¿Cómo? Ah, cierto, que no hay que soldar nada. No hay que soldar nada en la protoboard. Entonces, de esa forma, van a tener las dos posibilidades. ¿Sí? El que tiene la placa, mejor, y trabaja en la placa. El que no tiene la placa todavía, puede empezar a trabajar en el simulador. Evidentemente, cuando lleguemos a la parte de conectar el Bluetooth al celular y qué sé yo, eso en el simulador no se puede hacer. Así que todavía no llegó la simulación tanto para conectar el simulador a nuestro teléfono y entender que todo parte de lo mismo. Así que para esa parte van a tener que tener la placa. Pero todavía nos falta una semana para eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entiendo, profe. Pero cuánto avancemos con Arduino va a depender de cómo vengan con los ejercicios de esto y cómo entiendan programación en C. ¿Sí? Porque mi trabajo es enseñarle programación en C. Entonces, pónganse las pilas con esto porque si no, no le vamos a poder dedicar al Arduino. Bueno, chicos, creo que estamos por hoy. Si no hay dudas, prometo ponerme al día con el tema del Classroom para subirle todo el material que falta de la clase de hoy y las presentaciones. Y a partir de ahí ya van haciendo los ejercicios. Profe, ¿en el Classroom explicado el for? El for, sí.
Sí, sí. Está el video y todo. Sí. ¿Eh? Está el video y todo, digo. Claro, a ver, vamos a entrar al Classroom. A ver qué es lo que terminé de poner en el Classroom. Creo que lo único que no armé fue la clase de la semana pasada. Fíjense que de hecho tienen presentación, apunte, el Buckelfloor, la actividad 4 Buckelfloor, la clase virtual donde vimos while y for, ¿sí? De hecho, de while hay un video hecho también de esto. Me falta la parte 6 que es de tipo de datos, que es la que le subí el video, pero no lo acomodé acá. ¿Sí? Ya eso lo voy a hacer hoy. Bueno, genial, chicos. ¿Alguna duda? Por ahora nada, profe. Bueno, excelente entonces. Acuérdense de entregar los prácticos, acuérdense de que el lunes tiene clase de consulta con el profe Fede, que si tienen dudas, recurran ahí y bueno, a ponerse, no queda otra. Hay que laburar. Perfecto, profe. Sentarse. profe. Aprovechen que estamos en pandemia, que está lloviendo, que no tienen nada mejor que hacer que aprender a programar en C. Nah, profe, ojalá no tuviese que trabajar. Estaría chocho todo el día haciendo la tarea o cosas así. Eso Yo es trabajo verdad. como 8 horas al día cagándome de frío por esto. ¿De qué trabaja?